¿Cómo están? Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, sí, se escucha bien. Bien, bien. Quiero darles las gracias nuevamente por la oportunidad que me dan de estar aquí. Para mí es un placer. Siempre digo que muchas cosas puedo despreciar en mi vida, pero nunca un tiempo con la palabra de Dios. Creo que Dios siempre me da la oportunidad de hacerlo y quiero ser responsable las veces que me da la oportunidad. Y bueno, para mí es un gozo de poder estar nuevamente este martes que estoy con ustedes. Y bueno, nos queda uno todavía, el próximo también voy a estar con ustedes, así que para mí ha sido un gozo. Antes de comenzar, quiero contar un poquitito algunos, algunos desafíos que tenemos como familia. Ahí le pasé la foto de mi familia a uno de los chicos que está. Ahí está, esa es mi familia, esa es mi esposa Mariela, mi hija menor, la más chiquitita, se llama Maggie, tiene 11 años, y mi hija mayor tiene 16 años y se llama Valeria. Esa es mi familia, por la gracia del Señor tenemos 18 años de casado y bueno, este año cumplimos 18 años y ha sido un tiempo muy lindo y quería que ustedes conocieran a mi familia y es una gran bendición poder juntos servir al Señor. Y estamos sirviendo al Señor desde que nos casamos y de que nuestras hijas vinieron a este mundo, han ido con nosotros para todos los lugares donde Dios nos ha permitido ir, así que bueno, es una bendición poder contar con ellos. Después también quería compartirles, nosotros como familia este año, si Dios lo permite, queremos estar en Chile, trabajando en Palabra de Vida Chile. Nosotros desde que llegamos acá, aquí a la propiedad de Palabra de Vida, hemos servido al Señor aquí en Monte. En los 4 años que estamos aquí hemos servido al Señor aquí en Monte, pero justo este año queremos ir a Chile a servir al Señor, así que pido sus oraciones y que puedan compartir con nosotros ese tiempo. Nosotros tenemos el deseo de ir en diciembre y ayudar al Ministerio de Chile allí de Palabra Vida en los campamentos. El ministerio comienza el 14 de enero y termina el 14 de febrero, así que estaremos, si Dios lo permite, todo este tiempo allí en Chile, si todas las cosas salen como las estamos planificando y conseguimos todas las cosas que nos hacen falta, entonces estaríamos yendo a este ministerio allí. Así que quería compartir este motivo de oración para que nos acompañen en oración, para que nos ayuden en su tiempo de comunión con el Señor y puedan orar por nosotros. Bien, quiero comenzar con lo que va a ser el tiempo de mirar el capítulo 15 del libro de Romanos. Son dos capítulos prácticamente iguales. En la primera parte, por lo menos del capítulo 15 de Romanos, va a repetir algunas cosas y algunos principios que ya dijo en el capítulo 14 y me llama la atención porque son dos capítulos totalmente exhortativos a la iglesia, son pasajes donde el apóstol se está afincando en algunos principios que la iglesia debe tomar, en algunas cosas interesantes que los hermanos de la iglesia deben empezar a practicar y a hacer entre ellos mismos, por lo que ya habíamos mencionado en el capítulo 14, siendo una iglesia compuesta por diferentes nacionalidades o gentes de diferentes nacionalidades o razas, culturas, y el apóstol Pablo se va a fincar a decir, bueno chicos, en la iglesia esto tiene que ser así. Y comienza ahí el capítulo 14 diciendo que los fuertes o los más crecidos espiritualmente deben recibir a los débiles, pero no para pelear, ni para acusarlos, ni para menospreciarlos, sino para ayudarles en su crecimiento espiritual. Y el capítulo 15 va a ser básicamente lo mismo en la primera parte, y el capítulo lo divide en dos tramos o en dos párrafos completamente, quizás dos puntos centrales del capítulo 15. En la primera parte del capítulo 15, del versículo 1 al 13, él va a enseñar algo parecido a lo que dijo en los primeros versículos del capítulo 14, pero en el énfasis de imitar a Cristo en la forma en que tratamos a nuestros hermanos dentro de la iglesia. Y en la segunda parte, que es del versículo 14 en adelante, él simplemente va a abrir su corazón y va a contarle a los hermanos algunos planes que tenía de aquí en adelante o desde el tiempo que empezó a escribir la carta. Les va a decir algunas cosas como que, bueno, yo voy a viajar, espero pasar a verles y va a contar algunas cosas interesantes que después la vamos a mirar.
y vamos a hablar un poco más de esto ahí del versículo 14 en adelante. Pero en el capítulo 15, el tema central o el núcleo del capítulo, del versículo 1 al 13 es vivir para edificar y no para agradarnos. Él va a comenzar diciendo muchas cosas allí que para nosotros hoy día son una tarea difícil muchas veces de aplicar. El hecho de vivir para los demás, el hecho de dar para los demás y no tanto para agradarnos a nosotros mismos, sino tanto para buscar nuestro bien, nuestro beneficio, que justamente eran cosas que estaban pasando allí. ¿Por qué? Porque los judíos que estaban llegando a la iglesia, entonces venían con sus prácticas y con sus ideas, y probablemente hubo hasta un cierto sectarismo entre el grupo de los hermanos que estaban ahí en la iglesia en Roma, y por ahí los judíos tenían un pensamiento, los gentiles tenían otro pensamiento, y algunos griegos también que estaban en la iglesia y vivían ahí en Roma, estaban en la iglesia de Roma, pues también hacían su grupismo y había muchas ideas, y entonces este no quería mezclarse con este, o este no ayudaba a aquello, y entonces había como ciertos grupos que se manejaban dentro de la iglesia. Muy común, que pasa también hoy día en nuestras iglesias. Las iglesias también muchas veces están compuestas por grupos, están por ahí los hermanos que se juntan y son más familiares, están por ahí el grupito que por ahí no se junta mucho con estos, están por ahí los que viven en aquella zona, o los músicos por un lado, o esto por otro lado, y la iglesia también se divide en ciertos grupos. Bueno, el apóstol va a enseñar y va a decir, bueno, estas cosas tienen que empezar a hacer. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad que nos enseña primero a pensar en uno mismo. Haz lo que te haga feliz, busca tu bienestar, no te preocupes por los demás, pero el Evangelio nos presenta un camino completamente diferente, y es vivir para edificar a otros. Eso es lo que este pasaje y el capítulo 15 nos va a decir, vivir para edificar a otros. Miren, comienza diciendo allí en el versículo 1, en el versículo 1 va a comenzar a decirnos esto. Y pensemos en esto, mire, la madurez cristiana no se mide por cuánto sabemos, sino por cuánto amamos y nos edificamos. En el versículo 1 del capítulo 15 nos va a dejar este desafío. ¿Cuál es el desafío? Soportarnos con sabiduría. Y es lo que él va a enseñar allí. Nosotros como creyentes, no importa tu raza, tu color o la diferencia que tengamos en cultura, pero todos debemos soportarnos con sabiduría. Debemos amarnos con sabiduría. Y el versículo 1 comienza diciendo, así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles, no agradándonos a nosotros mismos o no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para la edificación, porque ni aun Cristo se agradó de sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él va a decir ahí, miren, está bien que ustedes quizás tengan un pensamiento diferente, pero lo que la palabra de Dios enseña, o lo que yo aprendí de Jesús, como él lo dijo, imitarme a mí, que yo imito a Cristo, y tiene muchas frases del apóstol Pablo que siempre va diciendo, bueno, yo soy el primero en hacer esto y lo aprendí de Cristo y ustedes van a aprender de mí. Es lo que prácticamente les está diciendo acá, que nosotros los fuertes, y lo que quizás tenemos, y esta palabra fuertes quizás no es fuerte físicamente o que tengamos más fuerza que los demás, sino fuerte en una vida espiritual estable. Él les está diciendo, los que tienen una vida espiritual estable tienen que soportar la flaqueza de los débiles. ¿Por qué los débiles? ¿Y por qué el afán del apóstol Pablo de repetir nuevamente los débiles? Dijo el débil en la fe y ahora aquí comienzan los débiles. ¿Por qué? Porque los hermanos que están llegando a los pies de Cristo y tienen menos conocimiento, es más probable que cometan errores y caigan más fácil en pecado. Por ejemplo, yo puedo esperar que un hermano que tiene un año de creyente y de conocimiento de la escritura, por ahí en un momento de enojo pueda decir malas palabras.
Yo puedo esperar que un hermano que está llegando a la iglesia y quizás no tiene tanto conocimiento, está recibiendo discipulado, pero que todavía tiene mucha influencia del mundo y está tratando de salir de todas esas cosas, no sé, por ahí un día le provocó tomarse una cervecita y bueno, yo puedo esperar que un hermano débil todavía en la fe cometa ciertos pecados o haga ciertas rabietas o por ahí caiga en ciertos pecados. No así con el fuerte en la fe. Y el fuerte en la fe es aquel que tiene una vida estable en Jesús, que ya ha sido discipulado, que tiene muchos años de creyente, que tiene ministerios en la iglesia local, que es referente para otras personas, que ha cumplido ciertos requisitos que te dicen que este hermano ha desarrollado su vida espiritual. Bueno, esos fuertes en la fe son los que tienen que recibir al débil y soportarlos. Es como cuando nosotros, es como cuando nosotros tenemos la oportunidad de escuchar las rabietas de nuestros hijos. No sé, por ejemplo, yo que tengo hijas menores, mi hija mayor tiene una forma de reflejar su enojo y yo tengo que aceptar o corregirla de acuerdo a su edad y enseñarle de acuerdo a su edad, pero la menor tiene otra forma de reflejar su enojo y sus rabietas, y entonces a ella también tengo que corregirla de acuerdo a su edad. Y lo que está diciendo el apóstol es esto: nosotros los fuertes debemos entender que nuestros hermanos débiles todavía van a hacer cosas que no son cosas que hace un creyente que tiene mayor conocimiento. Y él enfatiza se enfatiza en eso, de que los fuertes en la fe tenemos que soportarnos con amor, con paciencia. Dice, recibir la flaqueza. Ellos van a mermar, ellos se van a dar un paso atrás, ellos se van a desanimar, ellos van a estar enojados por cosas, ellos van a irritarse por situaciones. Bueno, los fuertes vamos a tener que soportarlos con sabiduría. Y esta palabra con sabiduría me hace acordar allí lo que vemos en Efesios, cuando el apóstol también enseña acerca del matrimonio y dice, nosotros los hombres tenemos que vivir con nuestras mujeres y corregirlas como Cristo nos amó, amar a nuestras mujeres. Y después en Colosenses también dice, vivir con ellas sabiamente. Es prácticamente lo mismo. Nosotros los fuertes, los que tenemos más tiempo de conocer al Señor, debemos soportar las flaquezas, debemos soportar todas aquellas cosas que quizás el hermano que es más débil va a seguir cometiendo. Los fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Pablo exhorta a los creyentes maduros a no vivir para sí mismos, sino para ayudar a los más débiles en la fe. Y Jesús es el ejemplo perfecto. El Señor Jesús fue así. No fue fácil soportar a 12 personas con diferentes caracteres, con diferentes formas de ver la vida, uno que era más gritón que el otro que peleaba menos que el otro, uno que era más silencioso, el otro que era más propenso a ser enojón, pero el Señor Jesús tuvo paciencia con los 12, aún con el que le traicionó, aún con el que le traicionó, tuvo amor hasta lo último, dejó que le diera un beso en la mejilla y lo soportó aún con todas las cosas que este que le traicionó, él ya sabía que le iba a traicionar, pero con su amor, su paciencia, su tranquilidad, lo contuvo hasta el momento que le entregó. Bueno, de la misma manera, nosotros debemos soportar a aquellos que son más débiles, ayudarlos a crecer, aceptarles allí alguna situación que cometan o algún error que puedan decir, porque tenemos más conocimiento y a eso tenemos que ayudar. A eso tenemos que enseñarles a vivir su vida cristiana y a crecer en su vida cristiana. Cuando alguien en casa o en el trabajo comete errores, en lugar de criticar, buscamos entender y ayudar. Y esto tenemos que ser así. Cuando nosotros en el trabajo alguien comete un error, nosotros no vamos a ir a criticarlo, tenemos que ir a ayudarlo. Bueno, lo mismo en la iglesia, lo mismo con nuestros hermanos en Jesús. Cuando alguno comete una falta, bueno, nosotros vamos a ir a ayudarle y a soportarle, que es lo más difícil muchas veces entre nosotros los cristianos, de soportarnos los unos a los otros. El amor verdadero no busca ganar discusiones, sino ganar corazones. Lo que está diciendo, tienes que soportarlo con amor, tienes que amarles por las cosas que hace, tienes que ayudarlo a crecer. Mira, y otra cosa interesante que podemos mirar allí
desde el versículo 4 al 7, dice, servir con sinceridad, recíbanse los unos a los otros como también Cristo nos recibió. Versículo 4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes en una voz glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Lo que está diciendo es esto: nosotros como hijos de Dios tenemos que tener una completa cohesión entre cristianos, entre creyentes. El hecho de recibirnos, lo que está diciendo allí es que yo tengo que reconocer que mi hermano me va a fallar. Le está diciendo, yo tengo que reconocer que él me va a fallar. Yo tengo que reconocer de que él en algún momento me va a pedir ayuda o va a necesitar ayuda. Y yo tengo que reconocer que en algún momento va a flaquear y aún así yo tengo que recibirlo. Mire, y les quiero contar algo. No sé si me están escuchando. Quisiera saber si me están escuchando. Sí, sí, todo bien, ¿eh? Ok. Y solamente quería asegurarme de esto. Miren, yo no sé si a usted le ha pasado, hermano, pero yo muchas veces siento un dolor en mi corazón porque hay mucha gente que se va de la iglesia. Hay muchos hermanos en Cristo que vienen a la iglesia y se van de la iglesia. Y yo siempre digo, ¿por qué no salgo y lo voy a buscar? ¿Por qué no me tomo mi tiempo así como cuando voy a un partido, como cuando tengo una juntada con hermanos y agarro mi auto y hago una lista de hermanos que vinieron a la iglesia, que estuvieron con nosotros, se fueron por algún error, pecado, lo que haya sido, pero ¿por qué no agarro mi auto? Y así como gasto tiempo en otras cosas, agarro mi auto y voy a la casa de ese hermano, lo busco y veo qué le pasó, aunque me rechace, aunque ya no quiera venir a la iglesia, aunque ya no quiera estar con nosotros, pero creo que mi obligación como hijo de Dios es ir a cada hermano que se fue, es ir a cada hermana que ya no está más con nosotros, saber y ofrecerle la oportunidad que esté con nosotros. Bueno, eso es recibir los unos a los otros, tener amor y compasión de saber que se va a equivocar, pero yo tengo que servir y tengo que recibirle con sinceridad. Servir y recibir a otros no te hace menos importante, te hace ser semejante más a Cristo. Número 3, ahí en el mismo pasaje, armonizar con solidaridad. ¿Qué es armonizar? Y este es un concepto que sacamos allí de la música. ¿Qué es armonizar? Armonizar es que el que toca la guitarra esté en la misma nota que el que toca el bajo, el que toca el bajo esté en la misma nota que el que toca en el piano, el que canta esté en la misma nota de los músicos y que todos tengan una armonía. ¿Para qué? Para que todo suene hermoso y para que juntos la música sea agradable a nuestros oídos. ¿Qué es lo que pasa cuando los instrumentos están desafinados o el cantante no está en el tono? Aunque tenemos el deseo de hacer música, pero si no estamos en una armonía, en la misma idea, pues entonces la música no va a servir de nada. Pasa lo mismo en la iglesia. Si todos no tenemos armonía y no estamos armonizados como iglesia, tenemos muchas ganas de servir al Señor, pero no va a salir bien, pero no lo vamos a hacer bien, porque no estamos en armonía. Y es lo que el apóstol Pablo va a decir aquí, desde el versículo 8 hasta el 12. Mira, dice, pues os digo que Cristo Jesús vino a Jesucristo, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios y para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios. Por su misericordia que está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos, oh gentiles, con su pueblo, y otra vez, y alabad al Señor todos los gentiles, y magnificarle los pueblos, y otra vez dice, y estará la raíz de Isaí, el que levantará a regir los gentiles esperaban en él. ¿Por qué habla de los gentiles? Porque evidentemente el conflicto de esta iglesia o en esta parte de la iglesia era con los judíos y con los griegos que estaban allí. Y entonces él va a decir, miren,
Jesús ciertamente vino por su pueblo y nosotros somos su pueblo, los judíos, pero también vino por los gentiles. Él vino a morir por los gentiles y de hecho, segunda de Juan capítulo 2, versículo 2 va a decir, y él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. ¿Qué está diciendo? Que Jesús no vino solamente por los judíos, vino por los gentiles, griegos y toda aquella raza y nación. Cristo pagó el precio en la cruz por los pecados de todos. Y el apóstol le va a decir, miren, está bien que ustedes quieran seguir al Señor, está bien que ustedes quieran allí darle la oportunidad y darse la oportunidad para servir, pero mientras ustedes no se pongan de acuerdo y haya una armonía, entonces esta iglesia, que en vez de ser bendición, va a ser de tropiezo. Entonces ustedes, mientras tengan las ganas de hacerlo, pero si entre judíos y estos grupos hay estos conflictos, no importa lo que hagan, el ministerio no va a ser bendecido. Y es interesante porque, miren, no hay una iglesia que tenga un buen ministerio o un impacto en la sociedad si la iglesia no está unida, si el ministerio no está unido, si no hay una armonía entre los creyentes, si no hay una armonización entre todas las partes, no va a haber un impacto a la sociedad si una iglesia no está unida. Y eso pasa mucho hoy en día. ¿Saben las veces que he tenido a nivel global como hijo de Dios y como creyente en Jesús? ¿Sabes cuántas veces, cada vez que voy a testificar y salgo con el ministerio del GEA, cuántas veces tengo que pedirle perdón a personas que no conocen al Señor? Porque lo primero que me dicen, no, yo estaba yendo a una iglesia, pero me fui porque los hermanos empezaron a criticar al pastor. Yo fui a una iglesia, pero me fui porque los hermanos se pelearon por las ofrendas. Yo iba a la iglesia, pero me fui porque alguien me regañó y no, me retaron y no me trataron bien. Yo fui a una iglesia, pero esa iglesia no parecía iglesia porque los hermanos se peleaban entre ellos. Y muchas veces me ha tocado pedirle perdón en nombre del Evangelio a personas que le he tratado de testificar a Jesús, y su primera reacción es esta: no voy a la iglesia porque esta iglesia es así, así, así. Y para nosotros es un desafío. Miren, si queremos que el ministerio funcione, tenemos que tener una armonía entre creyentes, tenemos que ser solidarios, porque la raíz es Cristo. Él ya murió por todos nosotros, Él ya hizo su parte. Ahora nosotros tenemos que tener una cohesión, una armonía para poder servir al Señor y para que el Evangelio pueda dar el toque final a cada persona que conoce a Jesús. Pablo muestra a Cristo, que Cristo vino tanto por judíos como gentiles, y que no hay divisiones y que somos un solo pueblo. Eso es lo que les está diciendo acá. Cuando dejamos de ver diferencias, comenzamos a ver a Dios en los demás. Entonces, ¿cuál es el desafío de acá? La iglesia tiene que ser una armonía solidaria. Como hijos de Dios, tenemos que ser solidarios, tenemos que amarnos, tenemos que tener el deseo de poder ser hermanos que estemos allí amándonos, teniendo la oportunidad de poder edificarnos unos a otros. Ese es el desafío de este punto. Eh, Otro punto interesante: ser llenos con santidad. Desde el versículo 13 solamente sería ser llenos con santidad. Dice el versículo 13: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Lo que va a enseñar acá es esto: el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. Y Pablo nos enseña que nosotros, como hijos de Dios, debemos desear vivir llenos en santidad, llenos de santidad, llenos del Espíritu Santo, y que tenemos que experimentar la paz y el gozo que la palabra de Dios enseña, y que el apóstol Pablo estaba tratando de enseñarles a los hermanos allí en Roma. Miren, quédense quietos, confíen, confíen y busquen ser llenos del Espíritu Santo y de su santidad. ¿Por qué? Y el apóstol Pablo siempre va a estar allí con esa frase: sellado del Espíritu, no apaguéis el Espíritu, va a decir en otros pasajes. Y él siempre estaba buscando
que los hermanos estén, que su deseo sea siempre estar lleno del Espíritu Santo. ¿Sabes por qué? Porque de ahí depende toda nuestra vida. De ahí depende la vida del creyente. Si yo tengo a Jesús y el Espíritu Santo está en mi vida y estoy regando los frutos del Espíritu cada día, la iglesia va a ser una armonía completa. Cada creyente va a dar su parte para que la iglesia sea edificada cada día. Si yo dejo que el Espíritu Santo y me lleno de su santidad y me lleno, busco ser lleno de su santidad, cada creyente va a hacer su parte cada día. Miren, y déjenme decirles esto, obviamente hay creyentes, viste que la palabra de Dios nos enseña que nos amemos unos a otros. Y la palabra y uno de los principios es amar a tu prójimo. Pero yo estoy convencido y estoy muy claro que hay prójimos que complican eso. Hay prójimos que nos complican el hecho de amarlos, porque son complicados. Pero ¿sabes dónde se cumple ese propósito? Cuando yo estoy lleno del Espíritu Santo. Dejo de ver a las personas y lo veo a Cristo y su amor me edifica y su amor me lleva a amar a mis hermanos. Su amor me lleva a poder amar a todo aquel que quizás humanamente nunca lo amaría, pero solamente el poder del Espíritu Santo. La paz no es ausencia de problemas, sino la presencia de Dios en medio de ellos. La paz no es que vamos, no, la paz que Dios deja no es la paz que quizás no vamos a tener ningún problema. Lo que significa es que Dios va a estar en medio de cada uno de estos problemas, en medio de cada una de estas dificultades. ¿Sí? Entonces, ser llenos del Espíritu Santo es esto. Si estamos llenos del Espíritu Santo, vamos a recibir al débil, vamos a recibir al que piensa diferente que yo, vamos a recibir al que quizás ve las cosas diferente que yo, pero por encima de todo eso, le voy a amar porque estoy lleno del Espíritu Santo, porque estoy lleno de su palabra, estoy lleno de lo que Él hizo en mí. Y esto sería, estos 4 puntos entonces cierran allí el versículo 1 al versículo 12. Desde el versículo 14 en adelante, Pablo va a abrir su corazón. Él abre su corazón y va a contar algunas cosas interesantes acerca de lo que va a hacer y de lo que el plan que tenía de viajar y de poder hablar y estar con los hermanos. Y solamente para mencionar algunas cosas, porque el tiempo no nos va a dar, lo que él busca en estos versículos en adelante es que todo cristiano tiene que entender su propósito y que el que entiende su propósito no se distrae con lo pasajero. El que entiende el propósito de Jesús para su vida no se distrae en lo pasajero, sino que está seguro y va a cumplir, va a dejar que Dios cumpla su propósito en él. Ahí les va a enseñar desde el versículo 17 al 21 la responsabilidad del ministerio. Desde el versículo 17, tengo pues no gloriarme en Cristo, en Jesús, dice el versículo 17, tengo pues que gloriarme en Cristo Jesús, en lo que Dios, a lo que Dios se refiere, porque no sabía hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Ilírico, todo es llenado del Evangelio. Le está diciendo allí, todo lo que hice fue por amor a Jesús y no me alcanzó la tierra para predicar el Evangelio porque todo lo hizo. De hecho él va a decir ahí, he cumplido la meta, miren, no estimo preciosa mi vida, sino que acabe mi carrera. Del versículo 22 al versículo 29 va a hablar de la relación y comunión. Va a hablar de la relación y comunión, dice el versículo 22, si puedes pasar la página, dice, por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo, ya había cumplido todo, y todo lugar y todo ciudad, pueblo que estaban por ahí cerca. Él había ido a predicar el evangelio y les está explicando en esta parte de la carta, les dice, esto es lo que he hecho. Miren, fui a cada lugar, en el versículo 23, pero ahora no teniendo más campo en estas regiones y deseando
y deseando desde hace mucho tiempo ir a vosotros. Entonces, he predicado todo, no tengo más nada que hacer por aquí. Y cuando vaya a España, allí, en el versículo 24, dice, iré a vosotros porque espero verlos al pasar y ser encaminado por allá, por vosotros, eh, una vez que haya pasado con gozo con vosotros. Les está diciendo, cuando vaya ahí, quiero verlos, algo de lo mismo que decía ahí en Romanos capítulo 1, quiero ir a vosotros para comunicar algún don. No, él no desaprovechaba la oportunidad de ir a cada ciudad, a cada iglesia, pero el deseo de él era predicar y llevar el mensaje y compartir con los hermanos. Y por último, allí, desde el versículo 30 al 33, hace su oración y termina en el ruego diciéndole, os ruego que me ayudéis orando por mí. Y lo que va a enseñar ahí es, hermanos, por favor, así como yo les mantengo en contacto con todo lo que he hecho y les mantengo y les cuento lo que estoy haciendo, les pido por favor que oren por mí y que para que en sus oraciones se ha cumplido el propósito que Dios tiene para mí. Y algo importante, miren, yo solamente quiero sacar una frase de esta última parte del pasaje, el versículo 30, dice, os ruego que oren por mí. Es muy importante orar siempre por aquellas personas que están en el ministerio, ¿no? Trabajando al Señor, sea el lugar que sea donde esté, pero si es conocido de nosotros, si es conocido de nosotros, nuestra obligación es orar al Señor por estos hermanos. Miren, yo no sé cuántos de ustedes han orado hoy día o tienen en sus mentes a los hermanos allí en Sudán, en Nigeria, que están siendo quemados, que están siendo asesinados vilmente, colgados. Mira, y las imágenes y las fotos, pero hoy día, estos tiempos, he tenido un gran dolor y peso en mi corazón y estamos orando por estos hermanos porque son nuestros hermanos en Cristo. Jesús también murió por ellos. Pero ¿sabes qué hago? Cada vez que me sale una publicación en mi teléfono de alguien asesinado, en ese justo momento cierro mis ojos y hago una oración de 40 segundos, un minuto máximo. Señor, te pido por estos hermanos y sosténles. Porque la oración es importante para aquellos que sirven al Señor. Y yo te animo a esto, cada vez que tenga la oportunidad de orar, porque no solamente están asesinando a los laicos, a los primeros que buscan por asesinar es a aquellos que están predicando a Cristo. Y tu obligación y mi obligación como hijo de Dios y como iglesia es soportar a nuestros hermanos. ¿Y cómo lo hacemos desde lejos? Orando por ellos. Esta es una carta muy importante y que nos anima mucho a poder como iglesia entender lo que Dios tiene para nuestras vidas. Pablo nos enseña que servir a Dios es un privilegio y no es un peso. Y el verdadero ministerio nace del amor, se sostiene con la humildad, se cumple en comunión y se protege en oración. Un corazón que sirve con propósito no busca aplauso, busca almas. Y les animo a esto, como iglesia, a cumplir estos principios que vimos al final, pero después ser una iglesia muy dada a la oración por aquellos que están siendo maltratados, por aquellos que predican a Cristo. Quizás no lo conozca, pero si ves ahí en tu teléfono que te sale una publicación de un cristiano asesinado, ora por él. Porque nuestro Padre que está en secreto nos escucha y después nos va a recompensar en público. ¿Mm? Entonces te animo a esto como iglesia. Unidad, amor, soportar con sabiduría, ser llenos del Espíritu Santo, para que la iglesia cumpla el efecto. Yo estoy convencido, y se lo dije el primer día, estoy convencido que la iglesia local es la esperanza para la humanidad, pero necesitamos tener una iglesia en armonía, que Dios les ayude a seguir, que Dios les ayude en todo lo que tienen que hacer y que esta iglesia de El Alba pueda ser una iglesia que impacte no solamente allí su zona, sino que se escuche en todo, en los alrededores. Dios te bendiga, Dios te guarde, permíteme orar y estamos terminando. Amado Señor, gracias por la oportunidad que nos das de servirte, gracias por los hermanos que están acá, Señor. Habla a su corazón, a su mente y enséñanos, pues, Padre, a poder ser una iglesia que impacte la sociedad, pero con amor, con mucha paciencia, con mucha armonía, Señor, pero con mucha vida espiritual y de oración. Gracias por la oportunidad que me das de estar aquí. Es un Dios muy bueno, Señor. Y te amamos, Señor, y te glorificamos
y te pedimos que nos ayudes a cumplir nuestro propósito como lo hizo el apóstol Pablo, Señor. Y estas palabras que las podamos cumplir nosotros, Señor, cuando dijo, no tengo más lugar donde predicar porque ya prediqué. Señor, que lo podamos tomar para nosotros, Señor, y que podamos decir lo mismo. En Cristo Jesús, amén, amén y amén. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde.